con todos, mi nombre es Janina Vinuesa y les voy a dar a conocer un poco más sobre la biometría hemática. ¿Qué es una biometría hemática? La biometría hemática es un estudio de laboratorio, también conocido como hemograma o citometría hemática, y se centra en observar, examinar, medir las cantidades y las características de los tres tipos de cuerpos o células que normalmente se encuentran en la sangre. Es decir, vamos a encontrar glóbulos rojos o también conocidos como eritrocitos o hematíes, y que son células que van a transportar el oxígeno hacia todo el cuerpo. Vamos a encontrar también los glóbulos blancos o los leucocitos. Estos nos ayudan en el sistema inmunitario a combatir infecciones, y las plaquetas, que tienen como función principal detener las hemorragias cuando estos crean coágulos. La realización de la biometría hemática consiste en la extracción de una muestra sanguínea que se envía a un laboratorio para obtener los resultados en un tiempo estimado de 24 horas. Para poder realizar esta prueba, se recomienda que el paciente o que la persona acuda con un ayuno de mínimo de 4 horas. La biometría hemática va a lanzar datos sobre las tres líneas de sangre, como se mencionaron anteriormente. Entre ellas vamos a encontrar a la serie roja o serie eritroide. Se evalúa tanto por la cantidad de los eritrocitos como el contenido de la hemoglobina y otras características. Es importante tomar en cuenta que estos parámetros varían de acuerdo a la altura geográfica, el peso, la edad, el género del paciente. Los datos que habitualmente se reportan en una biometría hemática sobre los eritrocitos se pueden dividir en índices eritrocitarios primarios, en donde van a constar el número de eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina. En cuanto al número de eritrocitos, se puede decir que es la cantidad de eritrocitos en la sangre. Se expresa como el número de eritrocitos por milímetro cúbico. Estos datos, como mencionamos, van a variar de acuerdo al género y la edad. En el hombre se encuentra de 4.5 a 6.5 millones por milímetros cúbicos, y en la mujer de 3.8 a 5.8 millones por milímetro cúbico. En cuanto a los valores aumentados, se puede decir que se debe a fibrosis pulmonar, problemas de riñón, cardiopatías, deshidratación y estancias en lugares de gran altitud. Los valores disminuidos pueden deberse a anemias hemolíticas, aplasias medulares, embarazos, enfermedades renales, hemorragias y hemólisis. El hematocrito. El hematocrito es el volumen de los eritrocitos en porcentaje con respecto al volumen sanguíneo total, o la relación que existe entre los glóbulos rojos de la sangre y el volumen total de este. El hematocrito es aproximadamente la hemoglobina multiplicado por 3. En los hombres se van a encontrar del 40 al 50%, mientras que en las mujeres del 35 al 45%. En cuanto a los niveles altos del hematocrito, se podría decir que se debe a la deshidratación por quemaduras, diarreas o ejercicio extremo. También a estancias en lugares de gran altitud, adaptaciones fisiológicas del cuerpo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, aumento de eritropoyetina y a la policitemia vera, que hace que tu cuerpo simplemente produzca demasiados glóbulos rojos. Si los resultados muestran niveles de hematocritos bajos, estos podrían mostrarnos que existe anemia, hemorragias, deficiencia alimentaria, deficiencia nutricional de hierro, vitamina B12, folato, enfermedades renales, enfermedades de médula ósea y ciertos tipos de cánceres como leucemia, linfoma y mielomas múltiples. En cuanto a la hemoglobina, la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes órganos y tejidos, y también va a transportar el CO2 desde el resto del cuerpo hacia los pulmones. En el hombre vamos a encontrar de 14 a 18 gramos sobre decilitros, y mientras que en la mujer de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Los valores aumentados se deben a que existen poliglobulias, tumores cerebrales, apoplejías y lugares con gran altitud. En cuanto a los valores disminuidos, se puede deber a la anemia, al embarazo, a enfermedades renales. Índices eritrocitarios secundarios.
Estos índices se sirven para clasificar a los eritrocitos. Podemos encontrar tres parámetros: el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio es el volumen promedio del eritrocito. Se expresa en femtolitros y se emplea para clasificar a la población eritrocitaria generalmente como normocítica si el tamaño de la célula roja es normal, microcítica si es pequeña y macrocítica si este sobrepasa el tamaño. Se lo obtiene mediante la fórmula hematocrito por 10 dividido para el número de eritrocitos, obteniendo un valor de 80 al 98 femtolitros. La deficiencia de estos podrían indicar anemia por deficiencia de hierro u otro tipo, y talasemias, que son enfermedades hereditarias que causan anemia grave. Y los valores altos podrían indicar deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina 12, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo y enfermedades hemolíticas. La hemoglobina corpuscular media es el peso promedio de la hemoglobina de cada eritrocito, o la cantidad promedio de la hemoglobina que se encuentra en un eritrocito. Se expresa en picogramos y no es una medición muy útil debido a que no toma en cuenta el tamaño del eritrocito. Se lo obtiene mediante la fórmula hemoglobina por 10 dividido para el número de eritrocitos, obteniendo valores normales de 27 a 32 picogramos. Los valores disminuidos se debe a deficiencia de hierro, talasemias, reticulocitosis, y sus valores aumentados a la deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina 12, enfermedades hepáticas, alcoholismo, enfermedades hemolíticas. La concentración media de hemoglobina corpuscular es el promedio de la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo. Se expresa en gramos por cada 100 ml de eritrocitos. Compara la concentración promedio de hemoglobina dentro de la célula con el volumen promedio de esta. Se lo obtiene mediante la fórmula hemoglobina por 10 dividido para el número de hematocrito, obteniendo valores normales de 28 a 30 gramos sobre decilitro. Otro índice eritrocitario que se puede obtener mediante la biometría hemática es la cantidad de reticulocitos. ¿Qué son estos? Son eritrocitos jóvenes o inmaduros, que se llaman así porque aún contienen el retículo endoplasmático. Luego de ser liberados de la médula ósea, tardan un día en madurar. Esto ayuda a los médicos a saber cuántos glóbulos rojos está produciendo la médula ósea. La forma normal del eritrocito se puede ver alterada por diversos estados patológicos. Hay dos tipos de aberraciones morfológicas. Entre ellas está la anisocitosis, que es la variación en el tamaño del eritrocito, y la poiquilocitosis, que es una variación de la forma del eritrocito. En cuanto a la serie blanca, los leucocitos son células presentes en la sangre, cuya función es la defensa del organismo frente a agresiones del medio externo. Su estudio nos ayudará principalmente en diagnóstico de los procesos hematológicos e infecciosos. Los valores normales de los leucocitos son de 5 a 10.000 por milímetros cúbicos. Los valores aumentados de leucocitos se van a conocer como leucocitosis y se puede deber generalmente a infecciones e inflamaciones. Como se puede mostrar en la tabla, los diferentes tipos de leucocitos, su valor en porcentaje y el valor absoluto en la sangre. En cuanto a los neutrófilos, principalmente los leucocitos, como ya sabemos, se dividen en dos grupos, tales como los granulocitos. En ellos se encuentran los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y entre los agranulocitos se van a encontrar los monocitos y los linfocitos. En cuanto a los neutrófilos, se puede mencionar que es un tipo de leucocito granular, también conocido como polimorfonucleares. Miden de 9 a 12 micrómetros y es el tipo de leucocito más abundante en la sangre en el ser humano, representando en torno al 55 a 70% del total de la sangre y del total de los leucocitos. En los valores altos de neutrófilos se va a conocer como neutrofilia y se ve con mayor frecuencia en infecciones bacterianas.
agudas y en forma pasajera al comienzo de infecciones virales. También se puede deber a quemaduras, estrés, esfuerzo submáximo prolongado. Los valores altos de los linfocitos se va a conocer como linfocitosis y se debe a infecciones víricas, enfermedades inmunitarias, inmunológicas, leucemia linfocítica, infecciones virales. Ya, en cuanto a los niveles altos de monocitos, se conoce como monocitosis. La monocitosis se puede deber a trastornos crónicos inflamatorios, tuberculosis, leucemia, parásitos, infecciones virales, enfermedades crónicas. En niveles altos de eosinófilos se conoce como eosinofilia. La eosinofilia principalmente se debe a reacciones alérgicas, infecciones parasitarias e infecciones autoinmunes. Y la basofilia. La basofilia se da por las alergias a procesos intensos de estrés, enfermedades proliferativas como como la leucemia. Ahora, en cuanto a los niveles bajos de los leucocitos, se puede deber eh, a defensas bajas, sobreentrenamiento, daño o supresión de la médula ósea, desórdenes autoinmunes, infecciones severas, leucemias. En la leucopenia se denomina como tal cuando el valor de los leucocitos va por debajo del valor mínimo, que sería de 5.000 milímetros cúbicos. Los niveles bajos de neutrófilos se conocen como neutropenia. Esto se debe a infecciones virales, infecciones severas como drogas, esplenomegalia, desnutrición severa, enfermedades del colágeno inmunes, aplasias o invasión por células neoplásicas. Los niveles bajos de basófilos se va a conocer como basofilia y las causas principales son ingestión de medicamentos que debilitan el sistema inmunitario como los corticoides, la ovulación, el embarazo. Los periodos de estrés también se pueden deber a hipotiroidismo y al síndrome de Cushing. Los, los niveles bajos de los linfocitos se conoce como linfocitopenia y se debe a enfermedades alérgicas como el asma, el eczema, drogas como la penicilina, aminoglicósidos, la feroterapia y otras, así como enfermedades granulomatosas del mesénquima, cirrosis hepática, neoplasias y radioterapia. En cuanto a la monocitopenia, generalmente no suele encontrarse causas, pero puede estar asociado a infecciones de sangre, a la quimioterapia o a trastornos de la médula ósea. La eosinopenia se debe a tratamientos con corticosteroides, estrés, septicemia, enfermedades alérgicas, drogas, infecciones parasitarias masivas. La serie plaquetaria. Los trombocitos o plaquetas son son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares derivados de células precursoras denominadas megacariocitos. La trombocitopenia se considera trombocitopenia cuando hay un número menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Cuando existe trombocitopenia aislada, la causa más común es la destrucción inmune, pero existen trombocitopenias asociadas a un gran número de otras condiciones, como anemia hemolítica microangiopática, hiperesplenismo, disminución de la producción, en el caso de anemia plástica, invasión de la médula por enfermedades malignas como leucemia, neuroblastoma, linfomas u otras. También se puede deber a virus, bacterias, corticoides. En cuanto a la trombocitosis, se lo considera como tal cuando el número de plaquetas sobrepasa los 600.000. Las infecciones suelen ser la causa más frecuente, por decir infecciones virales, bacterianas o micoplasma, pero existen muchas otras condiciones que asocian la trombocitosis, como son la anemia por déficit de hierro, enfermedad de Kawasaki, síndrome nefrótico, traumas, algunos tumores. También se puede deber a infecciones, trombosis. Eso sería en cuanto a lo que es la biometría hemática.